Dios les bendiga, hermanos. Este día corresponde a la clase número 2. Este día estaremos hablando acerca de la naturaleza del hombre. Así que esta clase será pregrabada, así que pongamos atención. Dios les bendiga, hermanos. Este día vamos a continuar nuestra clase número 2 y estaremos hablando acerca de la naturaleza del hombre. Así que comencemos. Estaremos hablando acerca de la Trinidad del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cómo Dios creó el ser humano, creó al hombre con un propósito, con un fin. Y vemos que en Génesis 2:7 el Señor da algo particular. El Señor hace algo grandioso y es que en el hombre que Dios formó, en Adán, Él dice que Dios sopló aliento de vida en su nariz y es ahí donde el Señor introduce en él todo lo que vamos a ver y lo que es el ser tripartito. Y aquí lo podemos ver. Cuando el Señor sopla en su nariz, dice que Él sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que el Señor impartió en Adán? ¿Qué es lo que el Señor impartió en el ser humano? Vemos que impartió el espíritu y el alma. Y el espíritu nosotros lo podemos ver que es la conciencia, la intuición y la comunión. El alma está alojado las emociones, la voluntad y la mente. Y el cuerpo es el ser, esto que nosotros podemos ver, la fisiología, morfología y anatomía. De acuerdo a lo que se nos dice en Génesis 2:7, el hombre está compuesto de dos sustancias. La sustancia material denominada cuerpo, que nosotros lo podemos ver a través de nuestro ser, nuestras partículas, todo lo que conforma nuestra anatomía humana es el cuerpo. Y la sustancia inmaterial, o sea, lo que no podemos ver, a eso se le llama el alma. El alma proporciona vida al cuerpo y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Es ahí donde una persona fallece. Entonces estamos viendo que el alma está siendo desalojada del cuerpo. Cuando una persona parte, ya sea al lugar celestial o al lugar de tormento, vemos cómo la persona inmediatamente muere. En ese momento dice que el alma es quitada, es arrancada. ¿Por qué? Porque ya no puede habitar en ella, porque literalmente el cuerpo físico, la anatomía del cuerpo dejó de vivir, dejó de subsistir. Más de acuerdo a lo que se nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, dice de la manera siguiente. Les busco ahorita Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice de que será guardado irreprensiblemente, y en Hebreos 4:12, si usted lo puede leer en su casita también, el libro de Hebreos 4:12 reza de la manera siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo, o sea, aquello, dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos de que esta espada traslada tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. Algunos exegetas bíblicos han definido esta como tricotomía. A esto muchos le llaman, teólogos de hoy en día le llaman la triconomía, ¿verdad? Que está compuesto por tres elementos: alma, espíritu, alma y cuerpo. Frente a la dicotomía, o sea, la doctrina de aquellos que sostienen que solamente son dos partes que constituyen al hombre, en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, algunos creen en el ser tripartito y otros en la dicotomía. No vamos a entrar en discusión quién tiene la razón, sino que más bien nos vamos a ir conforme a las escrituras, donde más versículos nos arroja la luz. Algunos dicen de que el alma es el alma y el espíritu son lo mismo. Entonces, por eso se le llama dicotomía. Son dos, que es el alma y el cuerpo, pero nosotros como Asamblea de Dios nos dirigimos más por la triconomía, que es el alma, espíritu y el cuerpo. Entonces, el modelo del hombre con respecto a al ser tripartito, ¿verdad? Ya vimos que en Primera Tesalonicenses tenemos 2 versículos que nos dan énfasis a lo que habla con respecto al alma, al cuerpo y el espíritu. Dice de que el alma es algo psicológico, es la psicológica, y el espíritu es el ser espiritual y el cuerpo es lo fisiológico, ¿verdad? Entonces, se relacionan con los demás. El alma es la persona en la que usted es. Por ejemplo, mi hermano Mauricio, esa forma de expresarse, de ser con las demás personas, con su esposa, con su familia, ese ser servicial que muchos hemos podido ver, ese es Mauricio, es el alma. Lo que ustedes pueden ver, las emociones a flor de piel, dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que usted está viendo? Es el alma de la persona. Por ejemplo, mis hermanos que están aquí, muchos de ellos, hermana Eli, ¿verdad? La hermana Ingrid, hermana Ale, hermana Rebeca, su forma de reír, su forma de servir, su forma de hacer las cosas, muchos dicen, es que él es diferente al otro. Entonces, estamos viendo a flor de piel el alma, y el alma es la mente, la forma en cómo usted piensa, la forma en cómo usted siente, cómo se relaciona con los demás, y también dentro del alma está la voluntad, la forma en cómo usted reacciona o usted sirve al Señor. Entonces estamos viendo una voluntad recíproca. El Señor le da y usted le da al Señor. No por lo que Él le da, sino porque usted está agradecido con Dios. Entonces estamos viendo la voluntad. La mente y las emociones están depositadas en el alma, y a eso le llamamos el ser psicológico, ¿verdad? Donde la forma de reír, la forma de relacionarse, mi forma de comportarme con los demás o cómo yo reacciono ante una situación, esa es el alma. Cuando usted le trae una noticia fuerte, ¿quién es el que sufre? Es el alma, usted se preocupa. Entonces, es lo psicológico, lo que está en ese momento sufriendo, es el alma. Y el espíritu es la que se relaciona con Dios. El alma se relaciona con las demás personas y con Dios mismo también, pero el espíritu, cuando Dios sopló aliento de vida sobre Adán, dice que es el espíritu, es el ser espiritual, es la intuición, la conciencia y la comunión. ¿Alguna vez usted ha dicho, bueno, considero que este negocio que vamos a hacer, no, usted dice, ¿verdad? No me da, no, siento que no, es le llaman el ser espiritual, es el espíritu que se relaciona con Dios. Entonces en ese momento viene el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Viene la conciencia que el pecado
que usted sabe que si usted va a hacer eso, le va a ir mal. O tomar una decisión X, usted sabe que le va a ir mal. Entonces, es la conciencia. Y qué bonito tener conciencia, porque la conciencia nos recuerda qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios. Y la comunión. El hombre, una trinidad, una tricotomía. Entonces, somos una unidad y una tricotomía. Entonces, es la comunión. Es como el hombre se relaciona con Dios. El espíritu desea estar conectado con Dios, pero el cuerpo es débil, ¿verdad? Entonces vemos muchos versículos en cuanto cuando Jesús estaba sufriendo y dice, Señor, que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el ser, el cuerpo fisiológico es el que estaba sufriendo. El alma no quería, pero el espíritu deseaba agradar, hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, el cuerpo se relaciona con el ambiente, ¿verdad? El cuerpo, usted sabe qué es el cuerpo, todo esto, cómo usted camina, cómo usted cuando le ponen una inyección, usted siente, una enfermedad usted siente, o algo que nos pasa en el cuerpo, nos pinchamos, nos hacemos una cortadura con el cuchillo, nosotros sentimos. Entonces, ese es el cuerpo. Ahora, aquí está más completo. Dios, el hombre. El espíritu gobierna. Esto es algo muy bonito que nosotros podemos comprender en cuanto a la tricotomía. Por ejemplo, está el hombre, Dios. Entonces, ¿cómo el hombre va a poder agradar a Dios a través de estos tres factores? Dice, sabemos que el espíritu es el que se comunica con Dios. Por ende, el espíritu tiene que gobernar. Si el cuerpo gobierna, yo voy a hacer lo que el cuerpo quiera. Si el alma es el que gobierna, imagínense nuestras emociones. Le acaban de traer una noticia difícil y usted está enojada o usted está sensible. En ese momento, según los psicólogos, dicen que uno no tiene que tomar decisiones apresuradamente porque usted no está en su 100, o sea, usted no está conscientemente de la situación que está pasando. Entonces, pero el espíritu es el que se conecta con Dios. Hay un versículo donde Jesús le dice a la mujer samaritana que es tiempo que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Jesús estaba diciéndole a la mujer que en aquel monte donde dicen, pero tú dices acá, pero el Señor le dice, llegará la hora donde me adorarán en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. O sea, que el espíritu sea el que gobierne, porque cuando el espíritu gobierna, no hay alma, no hay cuerpo que quiera desestabilizarnos a buscar de Dios. El alma se sujeta. ¿Por qué? Porque en el alma están depositadas nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra forma de ser. Y el cuerpo simplemente obedece. Cuando usted no tiene deseo de ir a la iglesia porque se siente cansado, porque el día de ayer se desveló, porque el día de ayer hizo un viaje largo o salió tarde de su trabajo, qué sé yo, algo así que pasa. Entonces, en la mañana usted no se quiere levantar a la iglesia. Entonces, ¿a quién le estamos obedeciendo? Estamos obedeciendo a nuestro cuerpo. Pero usted dentro de usted sabe que su espíritu anhela celosamente estar con Dios, anhela estar con Dios, porque el espíritu añora, porque es el que lo dio en aquel el lugar especial donde Dios creó al hombre del polvo y cuando lo formó del barro, él dio aliento, lo sopló en su nariz y en ese momento fue traspuesto el alma y el espíritu. El espíritu fue aquel ser viviente, o sea, el que empezó a vivir, empezó a reaccionar y Adán empezó a reaccionar. Entonces, el espíritu es el que tiene que gobernar, porque si el cuerpo gobierna, él va a hacer lo que usted quiera, el cuerpo le va a pedir esto, el cuerpo le va a pedir lo otro, o el alma muchas veces nos hace tomar decisiones incorrectas. Muchas veces la gente dice, siga su corazón, pues yo le digo, siga su espíritu, porque cuando nosotros seguimos nuestro corazón, que es el alma, las emociones,
muchas veces nos equivocamos y muchas veces tomamos decisiones dirigidas por el alma, o sea, por el corazón, por los sentimientos y no dirigido por el Espíritu que lo dio. No confundamos, no es el Espíritu Santo, no, es el Espíritu, aquello que no podemos ver, pero que fue depositado en nosotros, y el Espíritu es el que se conecta con el Padre. Recuerde siempre eso, que el Espíritu siempre debe de gobernar. Ahora vemos la diferencia entre la tricotomía o la dicotomía. Ambos puntos de vista son correctos cuando se les entiende como corresponde. El espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física del hombre, o expresándolo de otra manera, el espíritu y el alma representan dos modos en los cuales opera la naturaleza espiritual. Aunque separados, el espíritu y el alma no son separables, se saturan y compenetran mutuamente. En virtud del hecho que están tan íntimamente relacionados, los dos vocablos, espíritu y el alma, se emplean con frecuencia en forma intercambiable, según Eclesiastés 2:7, Apocalipsis 6:9. Veamos qué dice Eclesiastés. Si usted lo puede buscar en su casita, ahí donde usted está recibiendo la clase, está Eclesiastés. Eclesiastés 12:7. Y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, ¿quién lo dio? ¿Quién es el que dio el espíritu? Dios mismo. Entonces, cuando la persona perece, ese espíritu vuelve al que lo dio. Recuérdense que cuando Dios creó al ser humano, a Adán, Dios dio aliento de vida. En ese momento fue traspuesto el espíritu. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, deja de existir, su cuerpo físico muere, el alma y el espíritu se van hacia Dios. El alma, el espíritu, asciende a Dios, quien lo dio. Entonces, el alma está en un estado consciente, pero en reposo. Cuando una persona muere, el espíritu y el alma están en un estado consciente, pero en reposo. Están en reposo esperando la final trompeta. Aunque separados, el espíritu y el alma no son separables, se saturan y compenetran mutuamente. Aquí hay dos como opiniones, ¿verdad? Pero veamos qué dice Apocalipsis. Aquí hay más luz. Si usted busca más versículos, encontrará más luz acerca de lo que estamos hablando. Apocalipsis 6:9. Dice: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Entonces, muchas veces se le menciona alma, otras veces se le menciona espíritu. Entonces, ahí son como, se están refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Entonces, de manera que en un lugar la sustancia espiritual del hombre se describe como alma, en otro se describen como espíritu, según Mateo 10:28 y Santiago 2:26. El espíritu humano. Vamos a ver este subtema, el espíritu humano. Ahora, el espíritu humano, en todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual. Entonces, el espíritu humano es algo que Dios lo dio. Entonces, es dado ¿por quién? Por Dios, de forma individual. ¿Qué dice número 16:22? Dice de la manera siguiente: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Entonces,
dice de que en todo ser humano habita un espíritu dado por Dios de forma individual, y vemos aquí cómo los hebreos hablan acerca, se expresan acerca de Dios y le dicen Dios de los espíritus, porque ellos sabían perfectamente que Dios había dado el espíritu. Este espíritu fue formado por el Creador en la parte inferior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. El espíritu es lo que distingue al hombre de todas las cosas creadas, conocidas. Contiene vida humana, inteligencia. En contradicción con la vida animal, los animales tienen un alma en el original hebreo, pero no espíritu. Entonces, los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Entonces, esa es la diferencia entre el espíritu humano y todo lo que Dios creó. La naturaleza, los animales sí tienen alma, ¿verdad? Pero no tienen espíritu. En Génesis 1:20 dice de la manera siguiente. Dijo Dios, produzcan las aguas produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces aquí vemos que Dios le llama seres vivientes. Es como se le da la palabra correcta de seres vivientes. El espíritu es lo que distingue del hombre de todas las cosas creadas y conocidas. Contiene vida humana, como le decía, e inteligencia. Ahora, el espíritu, puesto que representa la naturaleza más elevada del hombre, está relacionado con la cualidad de su carácter. Aquello que adquiere dominio de su espíritu se convierte en un atributo de su carácter. Por ejemplo, si permite que el orgullo lo domine, se dice que tiene un espíritu altivo, y ahí lo reza en Proverbios capítulo 16. Si usted lo busca en Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces vemos que el espíritu humano es el que representa la naturaleza más elevada del hombre, pero que también muchos pueden decir, este tiene un espíritu altivo, este tiene un espíritu dominante, un espíritu egoísta. Entonces, podemos ver el carácter. Entonces, nuestro carácter tiene que ser más al carácter de Cristo. De acuerdo a las influencias respectivas que lo controlan, un hombre puede tener un espíritu perverso o un espíritu provocador, irritable, o un espíritu precipitado o un espíritu agitado, o un espíritu contrito y humillado, el cual, dice la Biblia, Dios no rechaza, porque dice la Biblia que Dios no rechaza un espíritu contrito y humillado. Dios no rechaza. Aparte de Isaías, también está en Mateo. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Entonces vemos aquí que un espíritu humillado, un espíritu contrito, Dios no lo rechaza. Pero nosotros podemos ver historias como el rey Saúl, que tuvo un espíritu altivo, un espíritu déspota en contra de David. Entonces vemos cómo Dios da que hay diferentes espíritus. Depende cómo usted se relacione, le dé cabida al enemigo. Esa es la forma en cómo usted va a actuar. Si usted le da cabida a las emociones, le da cabida a los rencores, le da cabida al odio, a lo que le hicieron y voy a devolver mal por mal. Entonces vemos que nosotros estamos creando un espíritu malo, un espíritu altivo, un espíritu que Dios no acepta. Pero hay espíritus en los cuales uno puede decir, él tiene un espíritu diferente. Es que usted tiene un espíritu diferente. No sé si usted ha escuchado eso, pero en la Biblia hemos escuchado diferentes relatos y puso en mí un espíritu diferente.
Entonces, pidámosle a Dios, porque sé que muchos venimos de niñez difíciles, de hogares difíciles, disfuncionales, en los cuales hemos crecido en atmósferas contrarias, en atmósferas difíciles. Y diga, Señor, crea en mí un espíritu nuevo, un espíritu que te adore, un espíritu que se conecte con el Padre. Ahora vamos con el alma humana. Dice que la naturaleza del alma. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano. Este cuerpo, si no tuviera alma, solo fuera alguien contar un chiste, no me riera. O alguien me diera una noticia mala y no me sorprendiera. ¿Por qué? Porque no hay en mí alma. Entonces, un perrito, cuando usted le tira la pelotita, él va corriendo, ¿verdad? Entonces, el perrito, los animales, la creación tiene alma, pero no tiene espíritu. Entonces, el alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, lo que yo estoy haciendo ahorita es porque Dios ha depositado en mí el alma. Mi forma de ser como es Jacqueline, es el alma quien se está relacionando con los demás. Entonces, empleamos los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales y los órganos corporales como las expresiones de sí misma y comunicación con el mundo exterior. Le podemos describir como espiritual, viviente, puesto que proceden también totalmente de Dios. La describimos como natural, puesto que opera por medio del cuerpo. Sin embargo, no debemos pensar que el alma es parte de Dios, puesto que el alma peca. Es más correcto afirmar que es el don y la obra de Dios. Es un don y obra de Dios. El alma es un don y obra de Dios. Entonces aquí deben de observarse 4 distinciones a saber del alma. Número uno, el alma distingue la vida del hombre y de las bestias, de las cosas inanimadas y también de la vida inconsciente de las plantas. Yo investigué acerca de los animales, si los animales tenían alma o no. Y un teólogo expresó, sabemos que los animales tienen movimiento y facultades que no son el cuerpo, sino del cuerpo como la nutrición, la sensación, imaginación, etc. Recordemos que los animales están animados y ambas palabras, animales, es lo mismo que animación y provienen del latín anima, que se traduce como alma. Así que, en cierto modo, animales como perros, gatos y hasta peces, colores, tienen alma. Sin embargo, el alma de los animales no es como la de los seres humanos, porque no tienen una tendencia a la vida espiritual de reconocimiento personal de Dios. Entonces, podemos decir que el alma, los animales tienen alma, pero es un alma diferente al que Dios ha depositado en nosotros. Esta alma, esta se refugia en querer conectarse con Dios. El alma distingue al hombre de los animales. El alma distingue a un hombre de otro y forma de esa manera la base de la individualidad. Podemos decir, este es una persona bien diferente, bien alegre, bien feliz, una persona muy, usted puede decir una persona que siempre anda contenta. Entonces podemos decir que cada persona tiene una personalidad. El alma distingue al hombre no solamente de los órdenes inferiores, sino también de las órdenes superiores de la vida. El origen del alma. ¿Dónde fue que se originó el alma? Sabemos que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios que transmitió al hombre un hálito de vida. ¿Cómo se han formado las almas desde entonces? Los estudiosos de la Biblia se dividen generalmente en 2 grupos, a saber, uno de ellos es un grupo afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que desde la creación. Bueno, yo me sumo más desde ahí, ¿verdad?
divinamente inmediata. Citan los siguientes versículos: Isaías 57:16, Eclesiastés 12:7, Hebreos 12:9 y Zacarías 12:1. Otros piensan que el alma es transmitida por los padres. Señalan que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán a la posteridad militada contra la doctrina de la creación divina del alma. Asimismo, arguyen en favor el hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos y citan algunos versículos. Bueno, yo he escuchado a algunos teólogos también que hablan de que de ahí viene el pecado, ¿verdad? Cuando pues el padre y la madre se unen, están formando, ¿verdad? Y es ahí donde gestan y el niño viene con pecado, el niño nace con pecado, ya viene con el gen del pecado. Alma y cuerpo. El alma es la tenedora o la portadora de la vida. Entonces estamos viendo aquí la función del alma y el cuerpo. Entonces el alma es la depositante o la portadora de la vida. ¿De quién es? ¿De quién es Leila? ¿De quién es Lady? Perdón. ¿De quién es hermano Isaac? Entonces el alma es la tenedora o portadora de la vida. Figura en todo aquello que pertenece al sostenimiento, riesgo y pérdida de la vida. Es por ello que en muchos casos el vocablo alma se habla traducido como vida. Es vida, es el alma. Muchos dicen el alma mater, ¿verdad? Bueno, en Proverbios 7:23, y ahí tenemos las citas bíblicas en Éxodo 21:23, Hechos 15:26. La vida es la saturación del cuerpo con el alma. Cuando el alma ha desaparecido, el cuerpo no existe tampoco. Todo lo que queda es un grupo de partículas materiales en estado de descomposición. Cuando uno predica en un funeral, yo he escuchado a mi papá predicar y a mi esposo, muchos dicen, ellos pegan sobre el ataúd y dicen, aquí solamente está el depósito, el envase que Dios usó para ser quien es. Por ejemplo, mi abuelo murió, hoy va a cumplir 2 años, y él, mi papá pegaba en el ataúd y decía, aquí ya no está Julio Siciliano, aquí hacen los restos de quién en vida fue Julio Siciliano, pero aquí solamente está el cuchumbo, el depósito, pero quien es Julio Siciliano ya no está ahí, sino que fue devuelto a quien devolvió la vida, al dador de la vida, al quien sopló aliento de vida, al que sopló el espíritu en Julio, el alma y todo eso partió a la presencia de Dios. Entonces, el cuerpo sin alma y espíritu no es nada y empieza a decaer y a descomponerse. El alma satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Ello explica que por las Sagradas Escrituras atribuyen los sentimientos al corazón. Bueno, y muchos estudiosos, y he escuchado algunas prédicas, dicen que es el corazón, pero no es tanto el corazón, sino que se referían a los riñones. Y algunos autores, y podemos verlo en Salmos, en Job, se refieren a esta parte de aquí, de las entrañas y de los riñones. Entonces, explican según las Sagradas Escrituras, ellos no hablan del corazón. Cuando se refieren al corazón, se está refiriendo a las entrañas, al ser de uno. Y pues aquí podemos hablar, bueno, ahí dice entrañas. Si gustan, busquemos Salmo. Dice Salmo 73:21. Dice de la manera siguiente: y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Y podemos ver en Salmo 16, 13 dice:
No, es este. Oh, me equivoqué. Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia. Entonces vemos de que está hablando acerca del alma, de ya sea el corazón, los riñones o las entrañas, lo que se quiera llamar, o el vientre, porque otros versículos hablan acerca del vientre, que sus emociones las tiene en el vientre, depende donde quiera usted tenerlo, pero es donde muchos poetas cristianos, autores, por ejemplo, Salmos, ellos, su poesía, las decían ellos el corazón, otros decían las entrañas, otros decían el vientre. Entonces, el plan de Dios para el espíritu era que tuviese la preeminencia, que gobernase nuestra alma. Pero una vez que el hombre se vuelve carnal, su espíritu queda esclavizado al alma. La degradación aumenta cuando el hombre se vuelve corporal, o sea, del cuerpo, porque el cuerpo que es más bajo asciende a ser soberano. Entonces el hombre ha descendido del control del espíritu, el control del alma y el control del alma y el control del alma al cuerpo. Cada vez que se hunde más y más, qué lamentable ha de ser cuando la carne consigue el dominio. El pecado ha dado muerte al espíritu. Por eso la muerte espiritual alcanza a todos, porque todos están muertos en pecados y transgresiones. Dejemos que el espíritu gobierne, el alma se sujeta y el cuerpo obedezca. Algo que nosotros podemos entender acerca de la tricotomía es que el alma y el espíritu y el cuerpo, Dios los creó, pero el espíritu, recuerden, es el que se conecta con el Padre. Cada vez que usted quiere desagradar a Dios, no quiere ir a la iglesia o no quiere hacer esto y esto, cuando usted hace un ayuno y usted está con el deseo de comer, recuérdese cuando el tentador se le acercó a Jesús después de 40 días y 40 noches haber ayunado. El Señor Jesús se le acerca a Satanás para tentarlo y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque le estaba tratando de saciar su hambre, estaba tocando su cuerpo, pero él lo reprendió con la palabra de Dios. Entonces vemos que el espíritu gobernó más que el cuerpo. Las emociones, ¿ustedes creen que Jesús no tenía hambre en ese momento? Emocionalmente, él se imaginaba cosas, pero él no dejó que el alma gobernara su cuerpo, gobernara su vida, lo que él era, sino que le dio más luz verde al espíritu, porque el espíritu es el que se conecta con el Padre y el alma simplemente son el depósito de las emociones, como usted siente, como usted ama, como usted odia, como usted perdona, como usted hace sentir a las demás personas. Esa es la naturaleza suya, pero usted siempre va a tratar la manera de que su alma, su espíritu, agrade al Padre. El espíritu siempre va a tratar la manera de agradar al Padre. El cuerpo simplemente es como el timón. La carne es el timón. Si el espíritu es el que gobierna, el timón va a doblar a la derecha. Pero si el alma es el que gobierna, va a doblar a la izquierda. Entonces, el cuerpo es el timón. Entonces, de usted depende qué dirección darle al cuerpo. Si el cuerpo decide obedecer a Dios o si el cuerpo decide obedecer a la carne. Esos chicharroncitos a mí se me antojan, pero no, estamos en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que gobierna? Está gobernando el espíritu. O muchas veces nos han dicho, cuídese de esto, porque el colesterol y todo eso. Entonces, pero muchas veces le damos más cabida a la carne, a las emociones, a lo que vemos y no a nuestro espíritu. Recuérdense que siempre, siempre tiene que gobernar el espíritu. No deje que el alma tome las decisiones. No deje que el alma gobierne su cuerpo, sino que su cuerpo lo gobierne el espíritu. Que Dios les bendiga y cualquier pregunta nos vemos en la siguiente clase. Dios me lo bendiga.